En esta oportunidad presentaremos el caso clínico de abdomen y pelvis. Nuestro grupo está conformado por Isabela Rancruel, Valentina Ojeda, Valentina Salcedo y Manuela Guerrero, todas en el grupo de las 11 a.m. El epigastrio es una de las 9 regiones que están ubicadas en el abdomen. Es lo que conocemos comúnmente como la boca del estómago. Limita superior con el proceso sifoides del esternón y los bordes condrales, hacia abajo con la región umbilical y hacia los lados con los bordes laterales del músculo recto del abdomen. Podemos encontrarlo entre los hipocondrios derecho e izquierdo. Tanto el epigastrio como los hipocondrios no son órganos como tal, pero son regiones bastante amplias e importantes, ya que dentro de estas se encuentran por lo menos una parte de los órganos más importantes del cuerpo. La zona del lóbulo izquierdo del hígado y la porción pilórica del estómago son las estructuras anatómicas asociadas en el epigastrio. Los hipocondrios, desde una perspectiva anatómica, se refiere a los cuadrantes superiores del abdomen que están bajo las parrillas costales que los cubren parcialmente. El hipocondrio derecho se encuentra limitado superiormente por el borde condral de la 10ª costilla del hemitórax derecho, medialmente hacia la izquierda por la línea vertical formada por el borde lateral del recto abdominal derecho, e inferiormente por el plano transversal superior a nivel de la 10ª costilla. Por otro lado, el hipocondrio izquierdo está situado al lado del epigastrio y superior al flanco izquierdo. Por otra parte, decimos que el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, los polos superiores del riñón, la flexura hepática del colon y la glándula suprarrenal son las estructuras anatómicas asociadas del hipocondrio derecho. Por el contrario, tenemos al vaso, la cola del páncreas, el polo superior del riñón izquierdo, el estómago, el esófago abdominal y flexura esplénica del colon son las estructuras anatómicas asociadas del hipocondrio izquierdo. La irrigación del abdomen está a cargo de las arterias intercostales 7 a 12, las arterias lumbares 1 a 6, las arterias epigástricas craneales superficial y profunda, las arterias epigástricas caudales superficial y profunda y de la arteria circunfleja ilíaca profunda. A todos los órganos del abdomen que hemos visto hasta el momento, como el hígado, el páncreas, el vaso y el estómago, los irrigan 3 ramas de la aorta abdominal. Estos son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Las arterias epigástricas superior e inferior atraviesan la vaina de los rectos, se anastomosan entre ellas y con las arterias van a las venas del mismo nombre que se encargan del drenaje venoso. Siguiendo con esta descripción anatómica, los nervios autonómicos principales del abdomen son los nervios vagos, los troncos simpáticos y el plexo aórtico. La inervación de la mayor parte de esas regiones la da los nervios vagos y esplácnicos abdominales pélvicos. Por ejemplo, los nervios vagos se dividen en muchas ramas para dar la inervación parasimpática al estómago. El hígado pertenece al hipocondrio derecho y epigastrio. Pertenece al sistema digestivo, pero tiene muchas más funciones. Tiene 2 caras, una diafragmática o anterosuperior y una visceral o posteroinferior. En la cara diafragmática o anterosuperior podemos encontrar el borde inferior y la escotadura del ligamento redondo. Y en la cara visceral o posterior encontramos al lóbulo cuadrado hacia anterior, el lóbulo caudado hacia posterior y el ilio hepático. El hígado está rodeado por fuera de peritoneo visceral. Se divide el hígado en 2 lóbulos anatómicos, uno derecho y uno izquierdo. A estos lóbulos los separa el ligamento falciforme. Los lóbulos funcionales son lóbulos de cómo funciona el hígado en sí. Tenemos un lóbulo funcional derecho y lóbulo funcional izquierdo. Estos lóbulos nos dividen en segmentos. El hígado está dividido en 9 de estos segmentos. En el lóbulo funcional derecho tenemos al segmento anterosuperior, anteroinferior, posterosuperior y posteroinferior. En el lóbulo funcional derecho tenemos al medio superior, medio inferior, lateral superior y lateral inferior. El hígado tiene una cara diafragmática que se relaciona con el diafragma, la pared abdominal anterior y de la 5ª a la 11ª costilla. Y una cara visceral que tiene un área desnuda, es decir, el área que no tiene peritoneo, se relaciona con el diafragma, la vena cava inferior, la glándula suprarrenal derecha, el nervio frénico derecho y el riñón derecho. También relacionamos la cara visceral con el estómago, el esófago, el omentón menor, el duodeno, la vesícula biliar y la flexura cólica derecha. La irrigación hepática se da de la rama derecha y rama izquierda de la arteria hepática propia en un 30% y de la rama derecha e izquierda de la vena porta hepática un 70%. Cuando el hígado termina de metabolizar la sangre que recibe de estas venas, drena su sangre en la vena hepática derecha, vena hepática media y vena hepática izquierda. Todas estas se unen y drenan como una sola vena hepática.
El útero es un órgano muscular hueco en el cual se desarrolla el embrión y el feto. Sus paredes musculares se adaptan al crecimiento del bebé y proporcionan la fuerza que se necesita para su expulsión durante el parto. Un útero no gestante se sitúa normalmente en la pelvis menor. El cuerpo está apoyado sobre la vejiga urinaria en anteversión y anteflexión. Este tiene dos porciones, un cuerpo y un cuello. El cuerpo ocupa los 2/3 superiores de la estructura, incluye el fondo del útero y se sitúa entre las capas del ligamento ancho y puede moverse libremente. Este tiene dos caras, una vesical y otra intestinal. El cuello es el tercio inferior, estrecho y cilíndrico. Tiene dos porciones, una supravaginal entre el istmo y la vagina, que está separada de la vejiga urinaria, y otra vaginal que protruye en la vagina y rodea el orificio externo del útero. Siguiendo con lo anterior, decimos que la pared del cuerpo del útero consta de 3 capas, el perimetrio, el miometrio y el endometrio. La irrigación del útero se da principalmente por las arterias uterinas. Las venas uterinas entran en el ligamento ancho con las arterias y forman un plexo venoso uterino. Las venas de este plexo drenan las venas ilíacas internas. Finalmente, la inervación del útero deriva del plexo nervioso uterovaginal, que discurre con la arteria uterina en la unión de la base del ligamento ancho. A través de este plexo discurren fibras simpáticas y parasimpáticas. La placenta es un órgano materno-fetal altamente vascularizado que permite el intercambio de sustancias entre el torrente sanguíneo materno y el torrente sanguíneo fetal. Por lo tanto, la placenta proporciona oxígeno y nutrientes al feto y facilita la eliminación de desechos como el dióxido de carbono a través del cordón umbilical. Esta presenta una forma discoidal con un diámetro de 15 a 25 centímetros y un espesor de 3 centímetros. Puede llegar a pesar hasta 500 y 600 gramos. La placenta está cubierta por completo por la lámina coriónica. Se observan arterias y venas de grueso calibre que se denominan vasos coriónicos, que convergen hacia el cordón umbilical, y a su vez el corión está cubierto por el amnios. La paciente se llama Angélica María. Esta por lo general tenía periodos menstruales regulares, es decir, que estos transcurrían en un periodo de tiempo entre los 25 a 30 días. De manera que desde que empezó a sentir amenorrea, es decir, ausencia de su periodo menstrual, se realizó una prueba casera de embarazo. Esta lo que hace es detectar la hormona HCG o gonadotropina coriónica humana que se encuentra en la orina y que se segrega en dosis más altas cuando se está en embarazo. De esta manera la prueba dio positiva y desde ese momento Angélica se empezó a realizar los controles prenatales. La paciente fue remitida a la clínica por hipertensión y dolor abdominal. En su historia clínica se ve que la paciente tiene 18 años. Su motivo de consulta fue porque se le subió la presión. Además de esto, es una paciente con G2P0A1, es decir, que ha tenido 2 gestaciones, 0 partos naturales y un aborto espontáneo a las 34 semanas de embarazo, más o menos lo que serían los 8 meses y medio. Refiere a haberse realizado todos los controles prenatales, es decir, que a su embarazo se le ha realizado un seguimiento médico. En el carnet se registran dichos controles y además de esto se muestra una presión arterial dentro de los rangos adecuados hasta el día de hoy. Pues ya presenta unas cifras tensionales elevadas, es decir, unas cifras de tensión arterial mayores o iguales a 95. Y a esto se le suman síntomas como náuseas, es decir, ganas de vomitar, fosfenos, lo que hace referencia a que percibe luces o destellos en su campo visual, cefalea fuerte de tipo frontal, lo que dice que es un dolor de cabeza más o menos ubicado a nivel de la frente. También presenta epigastralgia, es un poco de acidez, visión borrosa, lo que hace referencia a que no percibe a detalles los objetos. Y dice que estos síntomas se presentan hace más o menos 3 días. Por tanto, se le realiza un examen que es la proteinuria cualitativa, es decir, que se le mide el nivel de proteínas en orina. Esta sale positiva, es decir, que es de valores iguales o mayores a 300 miligramos de proteínas en la orina recogida durante 24 horas. De esta forma, Angélica María fue diagnosticada con preeclampsia, que es una condición que se presenta en el embarazo, caracterizada por una presión arterial elevada,
Por tanto, fue remitida a la Clínica Valle de Lille. Para hacer este diagnóstico es necesario conocer la edad gestacional de Angélica, ya que por lo general esta se hace presente luego de las 20 semanas de embarazo, de manera que por el momento no es preciso diagnosticarle preeclampsia, debido a que en ningún momento de su historia clínica se ha mencionado la edad gestacional del paciente. Continuando con su historia clínica, tenemos como patológicos migraña, 2 episodios de infección urinaria al iniciar el embarazo, farmacológicos, hierro, calcio y ácido fólico, nitrofurantoína para la infección urinaria, quirúrgicos niega, alérgicos niega, tóxicos niega, transfusiones niega, hospitalizaciones previas niega, traumáticos niega, ginecobstetricias, G2, P0 a 1, tiene un embarazo de 22 semanas, ha tenido 2 parejas sexuales, se ha realizado 5 controles prenatales. Ecografías obstétricas no reporta, aunque dice que son normales, citología vaginal sin alteraciones, planificación con preservativo, inmunizaciones, refiere las de la infancia, no refiere vacunación del adulto. Antecedentes familiares, madre, preeclampsia e hipertensa, padre, negativos, abuela materna, preeclampsia, abuelos paternos, desconocidos. En su examen físico vamos a tener unos signos vitales de frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria 22, tensión arterial 160/110 milímetros de mercurio, temperatura 36.5, saturación de oxígeno al 98%, peso 88 kilogramos, talla 1,60, IMC 34.4, cabeza normoencéfala, pupilas isocóricas e isorreactivas, a la luz conjuntivas levemente pálidas. Se observa un edema bipalpebral, es decir, que se presenta una acumulación anormal de líquido en los tejidos de la superficie interna del párpado, lo que genera hinchazón y un poco de dificultad para la apertura total del ojo. Bipalpebral significa que es en ambos párpados. Cuello móvil, sin masas ni adenopatías, no se ocultan soplos a nivel carotídeo, cardiopulmonar, ruidos cardíacos rítmicos, regulares, no se auscultan soplos, campos pulmonares ventilados, sin ruidos sobreagregados. Abdomen, se presenta dolor a la palpación superficial en epigastrio y más acentuado en hipocondrio derecho, sin signos de irritación peritoneal, es decir, de inflamación en el peritoneo, ya sea en su parte visceral o parietal. Se hace difícil el examen físico del abdomen debido a que la paciente manifiesta mucho dolor. Hay un peristaltismo auscultable, es decir, que se escuchan los movimientos de contracción que ocurren en el tubo digestivo. Se palpa un útero gravido para 34 semanas, es decir, que se siente un útero que contiene un feto de 34 semanas más no de 22. Al realizar la maniobra de Leopold, que son movimientos con la mano que realizan los obstetras para conocer la posición del feto, no se evidencian movimientos del bebé. Además de esto, se palpa un feto en posición cefálica de dorso izquierdo, lo que hace referencia a que el bebé se encuentra de cabeza con su espalda al lado izquierdo de la madre. Hay una fetocardia de 170 LXM, es decir, de 170 latidos por minuto. Genitourinario, al tacto vaginal, cuello uterino cerrado, largo y posterior. En primer lugar, el cuello uterino cerrado significa que esta parte baja del útero que se abre hacia la vejiga se encuentra cerrada y que de alguna manera no se ha dado un borramiento de este, es decir, que su longitud no se ha acortado. Extremidades, presenta un edema grado 2 de miembros inferiores. Un edema hace referencia a inflamación, en este caso en sus piernas. Que sea de grado 2 nos dice que presenta una depresión, es decir, cuando se ponen los dedos por unos segundos sobre el tejido, en este caso sobre las piernas, hay un hundimiento de 4 milímetros y este va a desaparecer en alrededor de 10 a 15 segundos. Además, tenemos extremidades móviles con pulsos palpables. Sistema nervioso central. Tenemos una paciente que experimenta un episodio convulsivo tónico clónico generalizado.
es decir, una convulsión que ha comprometido todo el cuerpo. Durante la evaluación clínica que se le realizó, este episodio duró 4 minutos y se autolimita. Tenemos también hiperreflexia de miembros inferiores, lo que quiere decir que se presenta una respuesta aumentada ante una estimulación. El diagnóstico inicial de Angélica María fue preeclampsia, lo que es concorde a sus síntomas, ya que esta presenta tensión arterial alta, problemas con su visión, dolor de cabeza fuerte a nivel de la frente, dolor abdominal debajo de las costillas en su lado izquierdo. También presenta hinchazón de sus miembros inferiores, náuseas y además de esto, presentó estos síntomas después de las 20 semanas. De manera que el diagnóstico de preeclampsia es un diagnóstico acertado. A partir del cuadro clínico anteriormente mencionado, se decidió pedir unos paraclínicos donde se observa lo siguiente. La paciente presenta proteinuria, que es una concentración alta de proteínas. Esto puede ser tóxico para el riñón y causar una falla renal. El ALT tiene valor normal, el AST tiene valores elevados, lo ideal es que este valor no pase de 40 unidades por litro. Tanto el ALT como el AST corresponden a la función hepática y teniendo el valor del AST se puede decir que la paciente transcurre por un cuadro de falla hepática. La fosfatasa alcalina está en un rango aceptable, el hemograma en general tiene valores normales a excepción del BUN. Tanto el BUN como la creatinina corresponden a la función renal. En este caso, ambos están elevados, lo que significa que hay insuficiencia renal. El TPT corresponde al tiempo de coagulación, el cual está alargado, y el volumen urinario, que es menor a lo normal, pues lo que se espera es que sea de 600 mililitros en 24 horas como mínimo. Con respecto a estos resultados, más la descripción del cuadro clínico anteriormente mencionado, podemos decir que como cursa la paciente con eclampsia se podría asociar el síndrome de Held parcial, el cual es un trastorno hipertensivo durante el embarazo. Se hace referencia a parcial debido a que la paciente no cursa con hemólisis. Dentro de los hallazgos de esta complicación se encuentra la elevación de enzimas hepáticas, como le pasó a Angélica, que tiene valores altos de ellas, lo que explica el dolor abdominal a nivel del epigastrio e hipocondrio derecho. Este síndrome puede tener una serie de agravamientos como lo son la insuficiencia renal, que se explica tanto por los valores del BUN como de la creatinina. También explicaría el volumen urinario reducido y asimismo la retención de líquidos o edema. Tenemos también los problemas de coagulación, teniendo en cuenta que el TPT está alargado, se interpreta que la paciente está iniciando una coagulopatía. Otro hallazgo importante dentro de estos agravamientos es el desprendimiento de la placenta. La placenta es el órgano que se encarga de hacer el intercambio tanto de oxígeno como de nutrientes entre la madre y el feto. Al ser un órgano altamente vascularizado, el desprendimiento va a causar hemorragia uterina y una caída peligrosa de la presión o hipotensión, tal como cursa la paciente. La coagulopatía y la hipertensión anteriormente mencionadas también pudieron influir en este caso. La intervención quirúrgica más apropiada fue la cesárea que le realizaron a Angélica y la laparotomía, o que también se conoce como una exploración abdominal, posteriormente hecha, podría mostrar si en el útero hubo algún daño que ocasionara lo sucedido. Primer diagnóstico. En el momento de la valoración de la paciente, esta presenta un episodio convulsivo tónico-clónico generalizado que compromete todo el cuerpo, que fue resultado de hiperactividad del cerebro, por lo que se le diagnostica eclampsia, ya que esta es la manifestación convulsiva de la preeclampsia, que se refiere específicamente a la aparición de convulsiones tónico-clónicas generalizadas, como las presentó nuestra paciente, incluido el síndrome de HELP o hipertensión gestacional. A la presentación clínica, en la eclampsia se presenta en mujeres con hipertensión, dolor de cabeza, alteraciones visuales y dolor en el cuadrante superior derecho o epigastrio, a lo que nuestra paciente presenta todos los síntomas relacionados, ya que tiene hipertensión, cefalea fuerte de tipo frontal, que son síntomas de disfunción del sistema nervioso central, visión borrosa, fosfeno y dolor al momento de palpación en el epigastrio y más asentado en el cuadrante del hipocondrio derecho, lo que nos da un inicio hacia una normalidad hepática y anormalidad renal, específicamente una insuficiencia renal por la creatinina sérica, ya que está mayor a 1,1 miligramos por decilitros, ya que en los exámenes de la paciente presenta creatina de
1,5 miligramos por decilitro. Hay unas características de las convulsiones epilépticas, ya que al inicio de una pérdida abrupta del conocimiento, los músculos de los brazos, de las piernas y el pecho y la espalda se vuelven rígidos y la mujer puede comenzar a padecer cianótica durante esta fase tónica. Después de aproximadamente 1 minuto, los músculos comienzan a sacudirse y contraerse durante 1 o 2 minutos más. Como segundo diagnóstico diferencial tenemos el síndrome de Hell, que aparece en muchos de los casos de preeclampsia grave o de eclampsia, que en el caso de nuestra paciente ya está presentando eclampsia. Su nombre procede de las iniciales de hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y plaquetas bajas. Las mujeres con mayor riesgo de desarrollarlo son mujeres con antecedentes previos de preeclampsia o de síndrome de Hell. Y se sabe que de las familiares de Angélica, la madre y la abuela materna presentaron preeclampsia en sus embarazos. La sintomatología suele ser muy rápida y va empeorando progresivamente. Los síntomas van a incluir dolor abdominal localizado en el área del estómago, náuseas, vómitos y malestar que suelen confundirse con una infección inespecífica por virus o con una hepatitis, lo cual es un error que conlleva a que muchas mujeres mueran. Alteraciones visuales, dolor de cabeza intenso, cansancio, convulsiones. En el examen físico, la hipertensión y la proteinuria están presentes en la mayoría de casos. Y Angélica presenta toda la sintomatología que fueron constatados al momento del examen físico. Y además presenta hipertensión grado 2, ya que su tensión arterial es igual a 160/100 milímetros de mercurio. En el análisis de sangre se presenta que la paciente tiene enzimas hepáticas elevadas, en donde la aspartato aminotransferasa está 2 veces el nivel superior de lo normal, a lo que refiere que tiene niveles excesivamente elevados que van a indicar una enfermedad en el hígado. En la prueba de tiempo parcial de tromboplastina, que mide el tiempo el que tarda en formarse un coágulo de sangre, encontramos que Angélica tiene un tiempo parcial de tromboplastina prolongado, ya que los resultados normales generalmente son valores de 25 a 35 segundos y ella tardó 60 segundos, lo que implica que hay una disfunción en los factores de coagulación, lo que impide que la sangre se coagule de la manera adecuada. Esto nos lleva a identificar que tiene un recuento plaquetario disminuido, ya que las plaquetas ayudan a que se coagule la sangre y con el TPT se identificó que no se produce la coagulación de manera normal, lo que implica que las plaquetas están en niveles bajos y no ayudan a que se cumpla el proceso. Como ya no está presentando hemólisis, se puede decir que presenta un síndrome de Hell parcial, que puede que con la evolución de la enfermedad se pueda llegar a desarrollar un síndrome de Hell completo. Como tercer diagnóstico diferencial, y debido a los resultados de los paraclínicos y con alguna sintomatología, tenemos como diagnóstico diferencial insuficiencia renal aguda. Este es un síndrome en el que surge la disminución súbita de la función de los riñones y habitualmente se puede dar por la complicación de preeclampsia severa, especialmente cuando se asocia al síndrome de HELLP o por placenta previa, lo que en el caso de Angélica es una complicación de preeclampsia y síndrome de HELLP. Se puede presentar náuseas o fatiga en la gestante y en el caso de nuestra paciente, esta está presentando náuseas. Como Angélica tiene preeclampsia, esto produce una disminución del filtrado glomerular y del flujo renal. Y sus valores de creatinina y nitrógeno urétrico van a aumentar cuando deberían de ser bajos por su embarazo. Y el estar en un estado de hiperfiltración, estas alteraciones hacen que la depuración disminuzca, dando lugar a alteraciones graves de la función renal. Además de los cambios renales característicos de la preeclampsia, puede existir una coagulopatía asociada que puede provocar una hemorragia. La gestante se debe sospechar de insuficiencia renal aguda ante la presencia de creatinina sérica mayor de 1 miligramo por decilitro, aumento de nitrógeno urétrico en la sangre y en menos de 48 horas o la presencia de oliguria, que es que elimine menos de 500 mililitros diarios, en donde la paciente tiene su creatinina alterada, ya que esta está por encima del valor normal, y esta, según la clasificación de Rifle para insuficiencia renal aguda, se le considera clase de riesgo. Presenta oliguria, ya que elimina 400 mililitros diarios y presenta nitrógeno urétrico en sangre aumentado, por lo que es pertinente en darle esto como otro diagnóstico diferencial. De esta manera se tiene como diagnóstico final el síndrome de HELLP. Esto debido a que los síntomas de Angélica María coinciden con el síndrome. Se procedería a la inducción del parto, que ya se realizó. Posteriormente a esto se le darían suplementos dietéticos, vasodilatador, antihipertensivo y beta bloqueador, además de los líquidos intravenosos y un monitoreo constante. Por otro lado, nos pareció un caso clínico interesante donde pudimos aplicar nuestros conocimientos y a su vez reafirmar estos. También
nos sirvió como repaso en cuanto a los aspectos anatómicos y aprender por medio de la investigación.